no han tenido mucho tiempo de checar. Yo aún no he checado nada, profe. Bueno, entonces ya conforme vayan viendo los ejercicios, pues ya me van diciendo. Pero no está complicado, o sea, son bastante sencillos. Creo que checando la tarea, más bien checando las notas, creo que se pueden hacer todos sin ningún truco extraño ni nada del estilo. Entonces vamos a compartir. A ver, estábamos. Lo último que vimos fue este problema y utilizamos pues la conservación de la energía y se trataba de un péndulo y básicamente pues lo que aplicamos es que la energía cinética y la energía, más bien la energía mecánica se conserva. Entonces analizamos de la situación inicial cuál es la energía cinética y potencial y en la situación final cuál es la energía cinética y potencial y de ahí tratamos de obtener lo que nos pide el problema. Eso es como el procedimiento en general. En realidad es muy sencillo. Y también sabemos que cuando hay una fuerza externa, el trabajo realizado por las fuerzas externas es igual a la diferencia en energía mecánica total del sistema, que es la energía cinética y potencial final, menos la energía cinética y potencial inicial. Es básicamente lo que se aplica en estas cosas. Entonces, siguiendo un poco esa línea todavía, vamos a resolver este problema. En este problema tenemos hay un resorte que está anclado como a una pared. En un extremo, pues el resorte tiene una masa m y la constante del resorte es k. Entonces imaginen que la posición inicial del resorte, pues ese es donde está marcada esta línea vertical punteada, y lo que uno está haciendo es comprimir el resorte, entonces hay un desplazamiento delta x en dirección negativa de las x, y después se suelta esta masa, o sea, uno deja de sostener esta masa, y lo que va a pasar es pues que esta masa va a pasar del punto A, que está marcado aquí, se va a comenzar a mover hacia la derecha, y resulta que en algún momento la superficie deja de ser horizontal y, y más bien forma una pendiente con cierto ángulo θ. Entonces la masa, una vez que nosotros comprimimos la masa y la colocamos en el punto A y luego la soltamos, pues la masa se va a comenzar a mover sobre la superficie horizontal y luego va a subir por esta superficie que tiene un ángulo θ respecto a la horizontal. Y nosotros queremos calcular pues la distancia, precisamente esta distancia inclinada que recorre la masa m hasta que llega al punto B. Y aquí suponemos que no hay fricción. Entonces, los datos que nos da el problema es el delta x, que es la distancia inicial que comprimimos la masa, que son menos 20 centímetros. Tenemos el ángulo θ, que es el ángulo que forma esta pendiente, esta superficie inclinada respecto a la horizontal. Tenemos la constante del resorte K y tenemos la masa anclada al resorte, que son 2 kilogramos. Entonces, el sistema que estamos analizando, pues es el sistema conformado por el bloque de masa m, la gravedad y el resorte, o sea,
la gravedad entre comillas, ¿no? O sea, en realidad sería así como la Tierra. La Tierra o, ¿cómo decirlo? La gravedad que está actuando más específicamente sobre esta masa M. O sea, no hay una fuerza externa a esto que es bloque, gravedad y resorte que esté ejerciendo algún cambio en energía o algo así, o en las fuerzas. Entonces, en ese sentido, este es un sistema aislado. Y por lo tanto, pues tenemos las fuerzas que están actuando, que son la normal, el peso y la fuerza del resorte. Las fuerzas que están actuando sobre la masa, pues son esas, ¿no? O sea, la masa está sintiendo el peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la fuerza del resorte que va a la derecha, porque nosotros comprimimos a la izquierda el resorte, entonces la fuerza del resorte pues siempre es opuesta a la dirección en la que uno lo comprime o lo expande en todo caso, y por eso va a la derecha. Entonces, si yo quiero conocer esta distancia, ¿qué tengo que hacer? Ustedes van a resolverlo conmigo. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, les voy a dar una pista, porque pues es bastante obvio y ya está aquí. Tenemos que utilizar la conservación de la energía. Entonces, ¿eso qué significa? Que la energía mecánica en el punto A tiene que ser la energía mecánica en el punto B. Hay conservación de la energía porque otra vez es un sistema aislado y no hay fuerzas externas que estén actuando sobre este sistema. Por eso se conserva la energía y por eso podemos aplicar la conservación de la energía mecánica. Entonces, ya con este gran spoiler que les di, de que utilizamos conservación de la energía, es decir, la energía en A es igual a la energía en B, ¿cómo queda esta expresión? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la energía mecánica en A y cuál es la energía mecánica en B? Sí, profe, para el punto A Uh-huh. sería un medio de mb al cuadrado más la energía potencial del resorte, que sería un medio de kx cuadrada. Uh-huh. Vamos por, bueno, antes de decir la forma que tiene, o sea, las fórmulas, más bien platícame qué energías debemos de analizar, o sea, qué energías, qué tipo de energías debemos de analizar en cada punto, tanto en A como en B. Entonces me dijiste la energía cinética, ¿no? La de un medio de la velocidad al cuadrado, por la masa. ¿Qué otra tenemos, aparte de la energía cinética? La energía potencial del resorte, también me la comentaste. ¿Falta otra energía? ¿O ya son todas? Bueno, yo creo que serían todas para el resorte en ese punto. Punta. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien tiene alguna opinión diferente? Ay, no sé si, bueno, también sería, yo creo que la O sea, gravitacional. sí, acuérdense que esto no es como ni un examen, ni mucho menos exhibir a nadie, ¿no? Estamos como platicando, estamos platicando conceptos, estamos platicando cómo creemos que se puede resolver algo, y aunque lo que digan a lo mejor tenga algún error o algo así, pues no pasa nada, precisamente ese es el objetivo de platicar, no,
no evidenciar a nadie ni nada, porque en realidad siempre hay algo que alguno de nosotros no sabe, entonces no tiene sentido pensar de esa manera. Entonces sí, también tendrías que considerar la energía potencial, pero si decidimos que el cero de la energía potencial está aquí en la superficie horizontal, pues en realidad lo despreciaríamos, pero sí, o sea, de entrada tienes que buscar esas tres energías y luego ya dices cuál existe y cuál no existe, pero de entrada sí están esas tres. Y en el punto B lo mismo, o sea, tienen que buscar la energía cinética, la potencial del resorte y la potencial gravitacional. Entonces, ahora sí, en el punto A, ¿cuáles energías sí existen de estas tres? Es la cinética y la gravitacional. Sí, bueno, aquí sí, pero el problema parte desde que comprimo el resorte. Entonces ahí imagínense que está mi mano comprimiendo al resorte hacia la izquierda y en ese caso, ese es el punto A. Entonces, en ese caso, hay energía cinética, se está moviendo la masa y tengo ahí la mano sobre la masa. Ahí no hay energía cinética porque todavía no la suelto y todavía no se mueve. No hay energía potencial gravitacional porque yo elijo, o sea, elijo el sistema de coordenadas de tal manera que el cero de energía potencial está sobre el eje X, porque yo quise elegirlo así. Si ustedes quieren elegirlo de tal manera que el cero de energía potencial esté 20 metros abajo, pues tendrán que considerar que sí hay una energía potencial. Pero yo en este caso decido no hacerlo, o sea, decido colocar el cero aquí. Entonces no hay energía potencial. ¿Cuál es la otra energía que sí hay? Entonces, si no hay energía potencial gravitacional ni cinética, ¿cuál es la que sí hay en el punto A? ¿Mecánica? No estoy segura. La del resorte. En realidad la mecánica es la suma de las tres. Entonces la que sí hay es la del resorte, porque ahí sí hay un medio de k x cuadrada. Entonces sí hay un delta x. Sí hay un delta x que está ahí sufriendo el resorte, que es precisamente porque yo lo estoy empujando a la izquierda. Y esa es la única energía que está en el punto A. Ahora, en el punto B, ¿cuál es la, que es justo lo que tengo aquí, ¿no? La energía en A, la energía mecánica en A, pues es la energía cinética en A más la energía potencial. Potencial que incluye a la del resorte y a la gravitacional. Entonces, la energía cinética en A, como ya les comenté, o sea, no existe ahí porque no se está moviendo cuando estoy sosteniendo esta masa y desplazándola este delta X hacia la izquierda, no se está moviendo, entonces no hay energía cinética. Potencial tampoco, porque el cero de energía potencial está sobre el eje X, o sea, el nivel, o sea, la altura cero es y igual a cero en este sistema de coordenadas, y la energía del resorte es un medio de K delta X cuadrada, entonces ese es lo único que está en el punto A. Y en el punto B, ¿qué energía va a existir? Si, aquí me faltó comentarles, cuando quito mi mano del resorte, pues la masa se empieza a mover a la derecha y luego sube la pendiente. Y yo quiero calcular qué distancia recorre esta distancia que aquí llamo S, ¿no? ¿Qué significa esa distancia que yo llamo S? Pues significa la distancia que alcanza el resorte como máximo antes de volver a jalar la masa hacia la izquierda. Entonces consideren eso. Ahora que saben que esta es la distancia máxima que va a subir la masa antes de volver a regresar a la izquierda, ¿qué energías existen en el punto B? Ahora sí hay cinética, ¿no? Porque se va a mover hacia Ahora abajo. sí, es que eso es lo truculento. Si fuera un instante antes de que llegue al punto máximo, sí habría cinética, porque es así como ya donde alcanza un instante antes de que se detenga, ¿no?
Pero aquí el detalle es que más bien yo quiero justo cuando se detuvo. ¿Por qué? Porque cuando se detuvo corresponde al punto donde ya no va a recorrer más distancia. Si todavía llevara velocidad, significa que todavía va a recorrer un poquito más y entonces la S que voy a calcular va a estar pues mal, ¿no? Porque yo quiero la distancia máxima que va a recorrer en esa pendiente. Y eso ocurre pues cuando se detiene. Si yo analizo el caso donde sí hay velocidad ahí, sí puedo calcular esta distancia S, pero no va a corresponder a la distancia máxima. Va a corresponder a la distancia que ha recorrido en cierto tiempo cuando lleva esa velocidad. Pero si yo quiero la distancia máxima, entonces ahí la velocidad tiene que ser cero, porque ya se detuvo y de ahí en adelante ya va a ir para la izquierda. Entonces, energía cinética no hay. Hay energía potencial gravitacional ahí. Sí, porque ya el bloque está encima bueno, por arriba del nivel de referencia cero, Por entonces encima. sí tendría una altura y sí habría una fuerza, bueno, una energía potencial. Exacto. Porque ya estamos arriba de la recta y igual a cero. Y energía potencial del resorte no va a haber, porque aquí es justo el punto donde ni se... Como es el punto donde solito, digamos, solito llega... A ver cómo les digo. Es un punto como entre comillas de equilibrio. ¿Por qué? Porque después de que se movió a la derecha y subió la pendiente, ahí se detuvo. Entonces, en ese instante la velocidad es cero. En ese instante no hay una fuerza del resorte que esté jalando porque está, entre comillas, en equilibrio. Por eso ese es como el detalle que tienen que ver en estos problemas. Si nosotros analizáramos, como comentamos hace rato, un momento antes de que esto ocurra, pues todavía está sintiendo esta energía potencial del resorte, pero aquí no. Entonces aquí la energía total en B, pues es la energía cinética más la potencial más la del resorte, o sea, potencial gravitacional más potencial del resorte, y de esas tres solo vive la energía potencial gravitacional. Entonces el problema está bien fácil porque la energía mecánica en A, que es un medio de K delta X cuadrada, tiene que ser igual a la energía mecánica en B, que es mgh. Entonces, pues hacemos la igualdad, un medio de K delta X cuadrada igual a mgh, y de aquí yo puedo despejar la altura, porque es pues la única variable que entra en esta ecuación relacionada con la distancia que recorre hacia arriba la masa. Entonces yo ya tengo cuánto vale la altura. La altura vale un medio de K sobre mg por delta X cuadrada. Pero, ¿cuál es esa h? O sea, bueno, es pregunta para ustedes. ¿Cuál es esta h? Esta h que determinamos aquí. ¿Es la altura que les estoy pidiendo o es otra cosa? Yo les estoy pidiendo esta distancia S desde el punto donde comienza esta pendiente hasta donde se detiene la masa en la pendiente. ¿Esa es la altura que estamos poniendo acá abajo? ¿La que determinamos al igualar las energías o es otra? No, bueno, sería ya la H, sería, digamos, la distancia vertical, del donde dice punto B hasta el cero, Ujú. ya tendríamos esa distancia, y entonces ya con los triángulos ya podríamos encontrar la S, ¿no? Que la que nos piden. Exacto. Entonces, h, como mencionaba Alejandro, es la distancia desde el punto B hasta
hasta la recta y igual a cero, ¿no? O sea, hasta el nivel más bajo donde la energía potencial es cero. Entonces se forma este triángulo. Este ángulo θ, está la distancia S, que es la que nos interesa, y está la altura h. Y de aquí, pues, vemos que el seno de θ es h sobre s, por lo tanto, h es s por seno de θ. Pero como queremos s, pues entonces va a ser, lo que queremos es esta h que determinamos sobre seno de θ, que está aquí, que es k sobre 2mg seno de θ por delta x cuadrada. Y ahora sí tenemos pues todos los datos. Tenemos la constante K, que vale 500 newtons metro. Tenemos 2 veces la masa, que vale 2 kilogramos. La gravedad, 9.8. Seno de θ, que es seno de 40. Y delta X, que es menos 0.2. Ahí lo ponen en metros, que se los habían dado en centímetros. Y eso les da 0.79 metros. Y esa es la distancia S que va a recorrer máxima en la pendiente. Ahora yo quiero conocer la rapidez del bloque justo cuando soltamos el resorte. Entonces aquí pues tenemos la situación A, que es donde yo estaba comprimiendo el resorte hacia la izquierda, y la situación B es cuando sale, cuando lo suelto y comienza a moverse. Aquí todavía no sube la pendiente ni nada, apenas se comenzó a mover en la superficie horizontal. Aquí, pues otra vez, aplicamos conservación de la energía porque no hay fuerzas externas que estén actuando sobre este sistema. Y aquí, pues la energía mecánica en B va a ser la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética, pues es con la que se está moviendo. La energía potencial es cero porque estamos en el nivel cero. Y aquí, como ya no es donde lo estoy comprimiendo, ya no hay un delta X que lo estoy forzando, sino es cuando ya lo solté. Entonces aquí ya la energía potencial del resorte también es cero. Y eso entonces nos dice que la energía mecánica en B es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y cuál es la energía mecánica en A? Pues no se está moviendo, no hay energía gravitacional, entonces solamente hay energía potencial dada por el desplazamiento delta X que yo estoy ejerciendo para comprimir a la masa o al bloque en el resorte. Entonces la energía en A es un medio de K delta X cuadrada. Y de aquí pues uno puede conocer la velocidad. Igualamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado igual a un medio de K por delta X cuadrada. Y si de ahí despejan la velocidad, tienen que la velocidad es la raíz de K entre M por delta X cuadrada. Y eso les da, cuando sustituyen K, M y delta X, les da 3.16 metros por segundo. Y esa es la velocidad con la que sale el resorte. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay fuerzas disipativas. Recuerden que una fuerza disipativa puede ser, por ejemplo, la fricción. Entonces tenemos pues como un bloque, ¿no?, que se está deslizando sobre alguna superficie. Por eso ponemos aquí el sistema bloque-tierra. Y nuevamente, si queremos simplificar el problema, podemos considerar que el cero de energía potencial es precisamente el nivel donde está el eje X, o la recta y igual a cero. Y un bloque que se encuentra sobre esta superficie, pues está sintiendo el peso, mg, la normal, y además la fuerza de fricción. Imaginen que este bloque se está moviendo a la derecha con velocidad vi, entonces la fricción va a ir hacia la izquierda porque se opone al movimiento, y nosotros comenzamos a analizar este problema en el punto A. O sea, en el punto A el bloque se viene moviendo con velocidad vi, y llegamos hasta el punto B donde el bloque se detiene.
por eso B igual a 0 ahí. Entonces ahí tenemos que, recuerden que el trabajo pues es el producto, la integral de F.dr, y por el teorema del trabajo y la energía, esa es la diferencia en energía mecánica total. Entonces tenemos que la integral desde el punto A hasta el punto B de la fuerza de fricción, aquí estamos analizando la fuerza de fricción porque es la fuerza disipativa. La integral desde A a B de Fk.dr o delta R va a ser igual a delta E, a la diferencia de energía mecánica total entre el punto A y el punto B. Ahora aquí, ¿cómo están las direcciones? Porque recuerden que este producto punto pues involucra dos vectores. Entonces, ¿cómo están las direcciones? Pues delta R, como la masa o este bloque se está moviendo a la derecha, pues delta R va hacia la derecha. Hacia ahí es el incremento en distancia, mientras que la fuerza de fricción va a la izquierda, porque precisamente se opone al movimiento. Entonces, cuando ustedes hacen Fk.delta R, tienen el producto punto, entonces tienen norma de Fk, norma de delta R, por el coseno de teta, que es lo que está aquí, lo que puse aquí a la derecha, Fk.delta R igual a Fk, o sea, la norma de la fuerza de fricción, dx, que es pues lo que sea que valga el desplazamiento, o la magnitud del desplazamiento, y el coseno de ¿qué? De 180, porque 180 es el ángulo entre el vector delta R y el vector fuerza de fricción. Entonces eso les da menos Fk de x, donde Fk y dx, pues otra vez, son ya las magnitudes de los vectores Fk y delta R. Entonces, el hecho de que tengan este producto punto entre dos vectores que tienen un ángulo de 180 grados, pues les coloca un signo menos aquí, cuando colocan ya el resultado del producto punto. Entonces, eso quiere decir que menos Fk por D, imaginen que la distancia es D, va a ser igual al cambio en la energía mecánica total entre el punto A y el punto B. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica en A? Pues es la energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. No hay energía potencial porque el cero de la energía potencial es precisamente la mesa o la superficie donde se mueve este bloque o esta masa. Y la energía mecánica en B va a ser la energía cinética, pero no hay porque yo les dije que el punto B corresponde al caso donde la caja esta ya se detuvo debido a la fricción que estaba reduciendo la velocidad más y más y más de este bloque en la superficie. Entonces ya el punto B corresponde a cuando se detuvo, entonces ahí no hay energía cinética, ahí tampoco hay energía potencial. Entonces el cambio en energía o el delta E entre A y B simplemente es 1/2 de la masa, bueno, es menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, porque acuérdense que es la energía en B menos la energía en A, pero la energía en B es 0. Entonces es 0 menos 1/2 de m por BI cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? A menos FKD, donde otra vez Fk ya era la magnitud de la fuerza de fricción y de la distancia que recorrió este bloque. Entonces menos Fkd es igual a menos 1/2 de m por la velocidad inicial al cuadrado. De aquí yo puedo obtener que Fkd es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, porque pues tienen los dos signos menos en ambos lados y se eliminan. Entonces, tenemos que experimentalmente y bueno, también intuitivamente uno conoce y uno sabe que hay un cambio en energía mecánica y hay un cambio en energía térmica.
hay como dos maneras de, ¿cómo decirlo? De manera muy simplista, hay dos tipos de energía que uno puede considerar en este tipo de problemas. En otro tipo de problemas hay otros tipos de energía. No es lo mismo estar, por ejemplo, analizando estos, que es un bloque moviéndose, a estar analizando un gas, ¿no? Donde hay un montón de partículas y hay a lo mejor una distribución de velocidades y temperaturas y no sé qué. Ahí entrarían otras cosas como posibles métodos para intercambio de energía. Pero en estos problemas hay, de manera muy simplista, hay como dos tipos, ¿no? Está la energía mecánica y la energía térmica. La energía mecánica, pues, sería menos FKD y, y entonces, si uno tiene energía mecánica más energía térmica igual a cero, pues entonces, en este caso, obtuvimos que la energía mecánica es menos FKD, pues cuando pasamos la energía térmica del otro lado, tenemos que la energía térmica es FKD. Y esto tiene sentido. Esto tiene sentido porque esto nos está diciendo que la temperatura de las superficies que están en contacto va a aumentar debido a la fricción. Entonces, esta ecuación que está aquí, esto de delta E térmica igual a FKD, lo que nos dice es, debido a una fricción, que es la parte que está a la izquierda, a la derecha de la ecuación, debido a la fuerza de fricción y obviamente a cierta distancia que uno recorre y sobre la cual se está más bien, y gracias a esa distancia que durante la cual está recorriéndose la caja y durante la cual está actuando la fricción, va a haber un cambio en energía térmica. Y eso quiere decir que la temperatura va a aumentar. ¿Por qué? Por la fricción, que es precisamente el término que está a la derecha de la ecuación. Entonces, la energía total, que es la energía mecánica, más la energía térmica, pues nos dice que un cambio en energía térmica en energía total tiene que estar dado por un cambio en energía mecánica más un cambio en energía térmica. Pero como hay conservación de la energía, pues esto es cero. O sea, el cambio en energía mecánica más el cambio en energía térmica es cero. Se conserva la energía, pues, como siempre. Al menos para los sistemas que están aislados. Como este, aquí no tenemos alguna fuerza externa que esté actuando sobre la masa o algo así. Y por lo tanto se conserva la energía. Entonces, esto es solamente para decirles que además de la energía mecánica, o sea, en resumen, acá en estas cosas siempre estábamos considerando energía mecánica y aplicábamos conservación de la energía mecánica total en punto A, energía mecánica total en punto B, se conserva si este está aislado y de ahí podemos resolver el problema. Acá es lo mismo, pero cuando hay fricción, tienen que considerar una componente adicional a la energía mecánica que ya utilizábamos antes, que está dada por la energía térmica, que es FKD. Entonces, nada más es eso. Cuando tengan fuerzas disipativas, como la fricción, en su conservación de energía, agreguen el término de energía térmica y ya. O sea, esa es la conclusión de esta parte. Además de la fricción, aquí como fuerza disipativa, hay otras formas de energía que también pueden ser no conservativas, como por ejemplo la energía química. Entonces, en ese caso, la energía total, esto es así como cultura general. Cuando tuviéramos que resolver algún problema donde está involucrada la energía química, pues simplemente tendríamos que agregarla, así como aquí tuvimos que agregar la energía térmica, la contribución de la energía térmica. Entonces, si hubiera energía química, sería la energía total, sería energía mecánica, que es energía cinética más potencial, más energía térmica, debido a por ejemplo, a la fuerza de fricción, más la energía química y probablemente más otras cosas. Pero al final se seguiría aplicando el principio de conservación
y de todas maneras la energía total sería una constante, otra vez, si el sistema está aislado. Entonces, más propiamente, pues, dependiendo del tipo de problemas, pero uno puede considerar energía mecánica, energía térmica, energía química, más otras energías. Y todo esto va a depender, pues, de cada problema. Y esto es ya lo que les había dicho. Si no hay agentes externos, si no hay fuerzas externas, si es un sistema aislado, la energía total se conserva. O sea, delta E total es 0. El cambio en energía total final menos energía total inicial es 0. Ah, pero aquí viene interesante, lo que ya les vengo repitiendo desde hace mucho. Cuando sí hay agentes externos, cuando sí hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, el cambio en la energía total va a ser igual al trabajo realizado por las fuerzas externas. O sea, eso sí, grábenselo bien, porque se utiliza siempre que quieran resolver un problema. Entonces, simplemente hay dos casos, ¿no? Si tengo un sistema aislado, se conserva la energía y por lo tanto no hay cambio en energía total. Si tengo un sistema que no está aislado y que hay alguna fuerza externa ahí realizando algún trabajo precisamente, el cambio en energía total no va a ser 0. El cambio en energía total va a ser igual al trabajo realizado por las fuerzas externas. No va a ser el trabajo realizado por las fuerzas internas, por las que están involucradas en el sistema. Va a ser solamente el trabajo realizado por la fuerza externa o las fuerzas externas. Eso es como el punto clave aquí. Entonces, bueno, solamente están estos dos casos, ¿no? Y creo que son bastante fáciles de reconocer. Ahora vamos a resolver otro problema. Y como siempre, vamos a resolverlo juntos. Entonces, aquí tenemos una persona que está empujando una caja de 4 kilogramos, la cual está inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Entonces, a lo mejor aquí hay no sé, a lo mejor una cama o algo así, o un mueble, y ustedes tienen una caja encima del mueble. Una caja de 4 kilogramos, que inicialmente está en reposo. Y esta caja se encuentra a una distancia de 3 metros y hay una fuerza horizontal, que es precisamente la fuerza con la que la persona está empujando la caja, de 25 newtons. Y además el coeficiente de fricción entre la caja y el mueble es de 0.35. Tenemos o queremos encontrar el trabajo externo hecho sobre el sistema bloque mesa o bloque mueble o lo que sea. Y ese es el inciso A. También queremos encontrar la energía disipada por fricción. Ese es el inciso B. Y además el inciso C, que es la energía cinética final de la caja. Y una última cosa, la rapidez de la caja. Entonces tenemos esta caja sobre un mueble y recorre una distancia de 3 metros. Hay una fuerza de 25 newtons con la que estamos moviendo la caja. Y hay un coeficiente de fricción de 0.35. De coeficiente de fricción dinámica, porque ya se está moviendo. Y listo, pues nos piden el trabajo hecho sobre este sistema bloque mesa o bloque mueble, la energía disipada por fricción, la energía cinética final y la rapidez de la caja. Entonces, como es conveniente, yo puedo elegir el cero de energía potencial que coincida con la superficie del mueble. Entonces, ahí pues no va a haber energía potencial. Tengo que la masa es 4 kilogramos, la fuerza es 25 newtons, la distancia que recorre es 3 metros y el coeficiente 0.35. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre está la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza con la que empujamos la caja a la derecha y la fuerza de fricción a la izquierda. Entonces, aquí
¿cómo voy a encontrar el trabajo hecho sobre el sistema bloque mesa? ¿Qué dicen ustedes? Yo les acabo de dar la respuesta hace 5 minutos con lo que les estaba diciendo arriba. No, 3 minutos. Para que vean que soy barquísimo, la respuesta está por aquí. ¿Cómo encuentro el trabajo realizado? Energía mecánica más térmica. ¿Y eso qué es? Pues el movimiento de la carga. O el de si hay agentes externos, delta de energía es igual a W externos. Exacto. La energía, el cambio en energía total incluye todo, cinética, potencial, química, fricción, lo que sea, térmica. Pero el cambio en energía total va a ser igual al trabajo realizado por las fuerzas externas. ¿Y qué me está pidiendo el problema? El trabajo hecho sobre el sistema bloque mesa, precisamente el trabajo hecho por las fuerzas externas. Entonces, si yo necesito calcular, para obtener el trabajo yo necesito el cambio en energía total, entonces necesito como analizar la energía total en 2 casos. ¿Cuáles son estos 2 casos? Pues justo cuando comienza el problema, que es cuando el bloque está más hacia la izquierda, y cuando termina, que es cuando recorrió la distancia d. Entonces, ¿qué fuerzas va a haber? O sea, va a haber un cambio en energía. ¿Cómo les pregunto esto? Bueno, sí, ¿qué tipos de energía? Así como en el problema del resorte. ¿Qué tipos de energía va a haber en este caso? Para obtener el cambio en energía total, pues necesitamos saber si hay energía química, energía, quién sabe qué, del resorte o lo que sea. Pero aquí no hay un resorte, entonces obviamente no va a haber potencial del resorte. Pero ¿cuáles sí va a haber en este caso? Cinética de la fuerza externa. Aquí va a haber, acuérdense que yo les dije que cuando hay fuerzas disipativas, y aquí les dije así, como la fricción, uno tiene que agregar a la energía mecánica total una componente adicional, que es la energía térmica, precisamente porque hay fricción. Entonces, las fuerzas que hay aquí, como aquí ya me están hablando de un coeficiente de fricción, pues obviamente hay fricción. Entonces, ya sabemos de entrada que se tiene que incluir esta componente de energía térmica. Entonces está la energía potencial, está la energía cinética y está la energía térmica. Pero vamos a analizar caso por caso. Entonces, aplicando esta cosa que les dije aquí arriba, que el cambio en energía total es igual al trabajo realizado sobre el sistema, entonces pongo el trabajo realizado sobre el sistema va a ser el cambio de energía total. ¿Y quién es la energía total? La energía mecánica. ¿Quién es la energía mecánica? Más bien el cambio en energía mecánica. ¿Y cuál es la energía mecánica? La cinética más la potencial. Y a eso uno le tiene todavía que sumar el cambio en energía térmica. ¿Por qué? Porque hay fricción. Entonces, aquí la energía mecánica va a ser la energía cinética más la potencial, pero no hay potencial porque estamos en el nivel 0 de energía potencial. Entonces solo hay energía cinética. Entonces el cambio en energía mecánica solamente está dado por el cambio en energía cinética. Y
Y eso, pues le sumamos el cambio en energía térmica y eso nos da el trabajo realizado sobre el sistema. Yo ya conozco, porque arriba, aquí donde encerré en rojo, yo ya les dije cuánto vale la energía térmica en el caso de la fricción, pues vale Fk por D. Entonces ya puedo sustituir directamente. Cambio en energía cinética, o sea, trabajo realizado sobre el sistema es cambio en energía cinética más FkD. Hasta ahí vamos bien. Bueno, esto es reiterativo. Del cambio en energía térmica, obviamente es la energía disipada por la fricción. Y acá, pues lo que ya les había dicho, que como no hay energía potencial, pues esa parte no contribuye. Entonces ya está bien fácil. ¿Cuánto vale el trabajo realizado sobre el sistema? ¿Cuánto vale? ¿Sería el de 25 newtons? Sí, son los 25 newtons, pero por la distancia, ¿no? Que es Fk por D. Entonces 25 newtons por los 3 metros. Y eso nos da 75 joules. Entonces, ese es el inciso A. El inciso B nos pide la energía disipada por fricción. Eso quiere decir que nos está pidiendo el cambio en la energía térmica, que es lo que les puse aquí, energía disipada por fricción. Entonces, el cambio en energía térmica es la fricción por la distancia. ¿Cuál es la fricción? Pues el coeficiente de fricción por la normal, y la normal es mg, por la distancia. Entonces, el cambio en energía térmica es mu k por mg por d, que es 0.35 por 4 por 9.8 por 3, y eso les da 41.2 joules. En el C les pide la energía cinética final de la caja. Entonces, yo tengo esta relación de el trabajo realizado por las fuerzas externas es el cambio en energía cinética más el cambio en la energía térmica. Yo ya conozco el trabajo realizado por las fuerzas externas, que es, ¿cuáles son las fuerzas externas? Pues obviamente es la fuerza con la que yo estoy empujando la caja, ¿no? O sea, los 25 newtons, como decía su compañera. Entonces, ese es el trabajo realizado, 25 newtons por distancia, que es el inciso A. Entonces yo ya tengo cuánto vale el trabajo realizado por las fuerzas externas. Tengo la energía térmica, que es el inciso B. Entonces de aquí puedo despejar el cambio en energía cinética. Y el cambio en energía cinética, ¿quién es? Pues es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero inicialmente, pues como parte del reposo, y luego yo le aplico la fuerza, pues entonces solamente hay energía cinética final. Entonces, esta parte que se llama delta energía cinética, que es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial, simplemente es la energía cinética final. Y a eso le sumo pues la parte de la energía del delta energía térmica, que es igual a lo que calculamos en el inciso B. Y ahora sí de ahí yo puedo calcular la energía cinética final, que va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza externa, que es lo que nos dio en el inciso A, menos el cambio en la energía térmica, que es lo que nos dio el inciso B. Entonces tenemos 75 joules menos 41.2 joules, y eso les da 33.8 joules. Y eso es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y de aquí pueden despejar ustedes la velocidad. Entonces, tienen que
un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado es 33.8 joules, y de ahí despejan, velocidad final, igual a, ya cuando meten los valores, es 2 por 33.8 sobre 4, y a eso le sacan raíz, y les da 4.11 metros por segundo. Entonces lo único que hicieron aquí, si se fijan, este problema se resolvió, entre comillas, exactamente igual, por ejemplo, al que vimos al inicio, al del resorte que tenía una masa que subía una pendiente. Y digo entre comillas porque allá aplicamos conservación de energía, es decir, energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final, y de ahí pudimos despejar lo que necesitábamos para resolver lo que nos estaba pidiendo el problema. Aquí se resuelve exactamente igual, pero obviamente no aplica tal cual la fórmula, porque aquí hay una fuerza externa, que es la fuerza con la que la persona está empujando la caja, y esa fuerza externa está realizando un trabajo. Entonces ahí no es que la energía mecánica total inicial sea igual a la energía mecánica total final, sino más bien el cambio en energía total fue igual al trabajo realizado por la fuerza externa. Eso es lo que aplicamos aquí. Y además, como hay fricción, aplicamos que en la energía total, la energía mecánica, más bien en la energía total, además de la energía mecánica, incluimos esta componente de energía térmica, porque hay fricción. En el caso donde movíamos el resorte por la pendiente, ahí no había fricción y no había una componente de energía térmica. Entonces solamente fue como agregar esa componente adicional en la energía total, y además considerar que el cambio en la energía total era igual al trabajo realizado por la fuerza externa. Y eso fue todo. La idea general, en términos muy generales, sí se resolvía muy parecido al del resorte y la masa. Entonces vamos a hacer otro problema. Maestro, siempre que hay fricción hay energía térmica. Siempre. Uh-huh. O sea, si ustedes ven un problema que tenga fricción, ya incluyan, así les tiene que prender un foco de tengo que incluir la componente de energía térmica, además de la gravitacional, además de la cinética, y si fuera un resorte, además de la potencial gravitacional, más bien potencial del resorte. Vamos a hacer otro problema. Tenemos, está un poquito más interesante. Tenemos un resorte otra vez, anclado a una pared, y este resorte tiene una masa M1 en un extremo. Imaginen que la posición de equilibrio es cuando esta masa M1, cuando el lado derecho de esta masa M1 coincide con esta línea horizontal roja punteada, y ahí pongo X igual a 0. Digamos, ese corresponde como al reposo, ¿no? Pero imaginen que yo comprimí el resorte, entonces moví la masa M1 hacia la izquierda, una distancia X, entonces recorrí esa distancia X, mi resorte hacia la izquierda. Imaginen que esta masa M1 está unida a una masa M2, la cual está colgando por el borde de una mesa o algo así, y ambas masas están unidas a través de una polea. Y dentro de la polea, consideren que no hay fricción. Sí hay fricción entre la masa M1 y la superficie de este mueble, o de esta, pues sí, entre la masa M1 y entre la superficie hay fricción. Entonces ahí hay un coeficiente de fricción, K. Imaginen que pues la posición inicial, lo que llamamos siempre la posición A o el punto A, pues es la posición donde estoy comprimiendo la masa. Y luego imaginen que pues suelto la masa M1, y entonces se comienza a desplazar a la derecha hasta un punto B. Entonces los datos que nos da el problema es la masa M1, que son 6 kilogramos,
la masa M2, que son 4 kilogramos, el coeficiente de fricción entre la superficie y la masa M1, que es de 0.2, la constante del resorte, que son 180 newtons metros, y la distancia inicial que yo comprimí el resorte, que son 30 centímetros. Yo quiero encontrar la velocidad de los bloques después de que el bloque de masa M1 es liberado. Entonces, por eso por eso consideramos aquí los cambios que se dan en este sistema de un punto inicial A, que es donde yo lo estoy comprimiendo, a un punto inicial, más bien un punto final B, que es cuando ya lo solté. Entonces yo quiero la velocidad de los bloques después de que el bloque de masa M1 es liberado y el bloque de masa M2 ha caído una distancia de 40 centímetros. Entonces, cuando yo estaba comprimiendo la masa M1, la masa M2 se ubicaba aquí verticalmente en el punto A. Y cuando yo suelto el bloque M1, entonces M1 comienza a moverse a la derecha y M2 comienza a moverse hacia abajo. Lo que me interesa a mí es la velocidad cuando M2 ha caído 40 centímetros. Eso es como la condición que nos va a decir en qué punto queremos calcular la velocidad. Entonces aquí nuestro sistema está compuesto por los dos bloques, lo que llamamos entre comillas tierra, o sea, lo que sería como pues, la superficie de la mesa, y el resorte. Ese es como nuestro sistema completo. Si yo considero que el sistema completo es el resorte, las dos masas y la mesa, ¿hay fuerzas externas actuando sobre el sistema o no hay fuerzas externas? No hay. No hay. No hay. Eso quiere decir que ¿qué? En términos de la energía, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué vas a trabajar con la cinética del resorte? Que se conserva la energía. Que se conserva la energía. Exacto. Y no hay cambio en la energía total, por eso. Uh-huh. Entonces tenemos el bloque, o más bien tenemos el sistema dos bloques, tierra y resorte. No hay fuerzas externas, se conserva la energía. ¿Y qué pasa con la fricción? Pues la fricción es una fuerza que sí está presente, pero está actuando dentro del sistema. Entonces sigue siendo como algo que pertenece al sistema y no es una fuerza externa. Entonces la energía total va a mantenerse constante. Y bueno, en el punto A, el resorte con la masa M1 está comprimido y el punto B corresponde a la posición final, que está dada por la condición de que del momento sobre el momento en el cual la masa M2 cayó una distancia de 40 centímetros. Aquí, otra vez, es importante definir el cero de energía potencial en algún lado. Ustedes podrían definirlo sobre la superficie de la mesa, por ejemplo. Pero aquí creo que es conveniente definirlo aquí abajo. Abajo me refiero a donde la masa M2 llega a la posición final, donde la masa M2 cayó 40 centímetros. Entonces, como uno es libre de poner el cero de energía potencial donde considere que es más sencillo resolver el problema, pues en este caso yo decido ponerlo ahí. Entonces, por eso aquí al lado en el diagrama este del dibujito del problema, yo pongo energía potencial igual a 0, aquí justo donde la masa M2 cayó 40 centímetros. Cuando se ubica ahí, la energía potencial es 0. Pero pueden hacerlo de otra manera si ustedes quieren. Ahora sí, considerando esas suposiciones, ¿cuáles? Bueno, tenemos que aplicar, como siempre, que la energía total en el punto A va a ser igual a la energía total en el punto B.
¿Por qué? Pues porque no hay cambio en energía. Ya vimos que la energía se conserva. Delta E total es igual a 0. Pero aquí hay dos cosas. Como comentaba su compañera, cuando hay fricción hay energía térmica, pues sí. Entonces, aquí hay fricción. Entonces, el cambio en la energía total, aunque es 0, va a estar dado por el cambio en la energía mecánica más el cambio en la energía térmica. Y eso sigue siendo 0. La energía térmica, yo ya les dije desde acá arriba cómo estaba dada. Por la fuerza de fricción multiplicada por la distancia. Entonces, aquí tenemos que el cambio en energía total igual a 0 es el cambio en energía mecánica más el cambio en energía térmica, pero la energía térmica es la fuerza de fricción por la distancia. Entonces, el cambio en energía total va a ser cambio en energía mecánica más Fk por H. ¿Por qué por H? ¿Por qué por H? ¿Alguien dígame? Si H es la altura que cae M2, y yo estoy analizando acá lo que está pasando en la masa M1, ¿por qué puse fuerza de fricción por H aquí? Porque es la distancia que se tiene que mover M1 para que M2 baje. Exacto, coincide, ¿no? Lo que se mueve M1 en la dirección horizontal es lo que baja M2 en la dirección vertical. Entonces, por eso ahí va la H. Y okay, entonces el cambio en la energía total es el cambio en la energía mecánica más Fk por H. ¿Y quién es el cambio en la energía mecánica? Pues es la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. Y, bueno, esto sí, ustedes díganme, ¿cuál es la energía mecánica en A? Aquí un spoiler. Cuando yo estoy, o sea, como estoy considerando todo este sistema, todo esto, pues tienen que considerar ambas masas, ¿no? Entonces hay una situación inicial que es el punto A, donde la masa 1 está comprimida y donde la masa M2, por ejemplo, aquí en la dirección vertical está en el punto A. Entonces, bueno, ahora sí díganme cuál es la energía mecánica en A, considerando ambas masas. Yo necesito, o sea, para saber el cambio de energía total, necesito conocer cuánto vale la energía mecánica en B, necesito conocer cuánto vale la energía mecánica en A y necesito conocer FKH. Pero vamos por partes. Comenzamos con la situación donde las masas se encuentran en lo que llamamos el punto A, que corresponde a cuando la masa M1 está comprimida y la masa M2 está en la posición A, o sea, en la posición más alta, todavía no baja los 40 centímetros. Entonces, ahora sí, en ese caso, ¿cuál es la energía mecánica para el punto A? Luego vamos a ir con el punto B, pero primero comenzamos con el punto A. ¿No sería algo así como la suma de energías más la masa o por la masa? Más específicamente, ¿cuáles energías? La O sea, y la antes, térmica. exacto, antes de que me digan un medio de la masa, no sé qué, más bien díganme conceptualmente qué energías están ahí y ya luego vemos si la energía cinética es un medio de la masa, no sé qué. Pero antes de eso díganme, ¿hay energía cinética o hay tal? ¿Qué energías hay
en el punto, en la situación donde estamos en el punto A? Es la cinética porque la potencial se quita porque está en cero, ¿no? Más la energía térmica de la fricción de la caja, creo. Más o menos. ¿Recuerda? O sea, ve esta expresión que está aquí, la que está hasta abajo. Yo tengo delta, o sea, cambio en energía total es energía mecánica en B menos energía mecánica en A más la energía térmica. Entonces sí está, pero si te fijas ya la estoy considerando aparte. Precisamente aquí está FK por H, que esa es la energía térmica. Eh, yo ahorita solamente estoy preguntando cuál es la energía mecánica en el punto A. Entonces, si te fijas, la energía mecánica ya no incluye la energía térmica porque esa ya está en un término aparte. La energía mecánica siempre, bueno, no siempre, dependiendo del problema, pero en este problema donde hay, ya me comentaron, posiblemente hay energía cinética, posiblemente hay energía potencial gravitacional, pero no les está faltando otra. La gravitacional. La gravitacional, bueno, hay energía potencial gravitacional, hay otra además de eso. ¿Cuál? Pues la de fricción, bueno, ya, creo que ya la dije. La fricción está aparte, ¿no? Está la del resorte, entonces. Entonces tenemos tres posibles fuerzas, tres posibles energías, más bien. Estamos analizando energía mecánica en A. Pero ¿para quién? Si estamos analizando el problema para las dos masas, entonces la energía mecánica en A va a ser igual a la energía cinética de la masa 1 en el punto A, más la energía cinética de la masa 2 en el punto A. Esas son las energías cinéticas. Luego, más la energía potencial gravitacional de la masa 1 en el punto A, más la energía potencial gravitacional de la masa 2 en el punto A, más la energía potencial del resorte de la masa 1 en el punto A. Entonces, todo esto es la energía mecánica en el punto A. ¿Por qué? Porque estamos considerando las dos masas. Entonces, aquí varias cosas pasan. La energía cinética de la masa 1 en el punto A es 0, porque inicialmente está en reposo. Corresponde al caso donde yo estoy comprimiendo la masa M1 y cuando lo comprimo estoy sosteniéndola, entonces ahí pues no se está moviendo. Entonces ahí está en reposo, no hay energía cinética de la masa 1 en el punto A. Tampoco hay energía cinética de la masa 2 en el punto A, porque si yo estoy comprimiendo la masa M1 acá arriba, entonces la masa M2 todavía no ha comenzado a caer, por lo tanto no se está moviendo. Por lo tanto, no hay energía cinética de la masa 2 en el punto A. Energía potencial gravitacional de la masa 1 en el punto A, sí hay, porque recuerden que yo consideré el cero de mi energía potencial hasta acá abajo. Acá abajo donde la masa M2 cayó los 40 centímetros, lo que llamamos la posición B, eso es lo que yo consideré como el cero de mi energía potencial. Entonces, en realidad, acá arriba sobre la mesa sí hay una cierta energía potencial que, pues que no, o sea, no conozco ahorita bien. Yo le pongo simplemente U1, que corresponde a la energía potencial gravitacional pues de la partícula 1, ¿no? Y es una constante, pues porque no está cambiando. Siempre se está moviendo a lo largo de esta mesa. Esta mesa, por ejemplo, no está inclinada, no hay ninguna pendiente aquí, por lo tanto no va aumentando mientras se está moviendo. Es una constante, por lo tanto simplemente le llamo U1. Y está también la energía potencial gravitacional de la partícula 2 en el punto A. ¿Cuál es la energía potencial de la partícula o de la masa 2 en el punto A? Pues en el punto A está a una altura h sobre el cero de energía potencial. Entonces ahí es m2 por g por h.
Bueno, aquí le puse MGH, pero es M2 porque sería la asociada a la masa 2. Y además tenemos la energía potencial del resorte en el punto A. Entonces todo eso es mi energía mecánica en el punto A. Y de todo eso, ¿qué me sobrevive? Pues solamente me sobrevive la energía potencial gravitacional de la masa 1, que es la U1. Me sobrevive la potencial gravitacional de la masa 2, que es M2 por G por H. Y me sobrevive la del resorte, que es un medio de K por X cuadrada. Entonces, eso es lo que está aquí. Ahora sí, siguiendo, ya vieron cómo, o sea, en esta expresión de delta E total, la que está acá arriba, necesitamos energía mecánica en B, necesitamos energía mecánica en A, y pues la energía térmica, pues esa ya la obtuvimos, es FKH. También ya obtuvimos energía mecánica en A, que es lo que está aquí abajo, hasta abajo. Ya solo nos falta obtener la energía mecánica en B. Entonces, en analogía a lo que hicimos acá arriba, ¿cuál es la energía mecánica en B? Pues tienen que considerar todos estos términos que consideramos inicialmente para la energía mecánica en A, pero ahora más bien díganme en B cuáles sobreviven. De todos estos que están aquí, o sea, tendrán que analizar, tendrán que decir, energía mecánica en B va a ser igual a la energía cinética de la masa 1 en el punto B, más la energía cinética de la masa 2 en el punto B, más la energía potencial gravitacional de la masa 1 en el punto B, más la energía potencial gravitacional de la masa 2 en el punto B, más analizar si hay energía potencial del resorte en el punto B. Entonces, de todo eso, ¿qué les sobrevive en el punto B? ¿No sería igual? En el punto B, recuerden que ya se está moviendo tanto la masa M1 como la masa M2. Y de hecho el punto B corresponde a cuando la masa M2 cayó 40 centímetros, entonces ya llevan velocidad tanto M1 como M2. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? En B sí va a haber energía cinética de la masa 1 en el punto B, porque es cuando esta masa M1 ya la solté, ya se está moviendo a la derecha y ya llegó a este punto B. También la masa M2 ya se está moviendo, de haber estado en reposo en el punto A, ya cayó 40 centímetros hasta el punto B. Entonces va a haber energía cinética tanto para la masa M1 como para la masa M2. También va a haber energía potencial gravitacional, porque en realidad, pues, esta M1 se sigue moviendo a lo largo de esta mesa. No tiene por qué no haber energía potencial gravitacional. Sigue habiendo ahí. Pero para la masa M2 no hay ya potencial gravitacional, energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque el cero de energía potencial gravitacional yo lo elegí de tal manera que el cero está acá abajo, donde la masa M2 alcanzó el punto B. Entonces, si ese es el cero de energía potencial, pues la masa M2 no tiene energía potencial ahí. Y tampoco hay energía del resorte, porque ahí ya no lo estoy comprimiendo. Ahí ya lo solté. Entonces ahí pues ya entre comillas está en posición de equilibrio, o sea, ya no le estoy ni comprimiendo ni expandiendo, ya está libre el resorte, entonces ahí ya no hay potencial almacenada del resorte. Y de todos estos términos, entonces tenemos las contribuciones de 1/2 de la masa 1 por la velocidad al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad al cuadrado, y obviamente si estas masas están unidas por un cable, entonces se están moviendo a la misma velocidad, no tienen por qué moverse a velocidades distintas, por eso aquí no puse velocidad 1 y velocidad 2, sino simplemente puse velocidad.
Y además tenemos la energía potencial gravitacional de la masa M1. Esas son las únicas tres componentes que me influyen en la energía mecánica cuando estamos en el punto B. Entonces, ahora sí, aplicamos la conservación de la energía que es la ecuación que yo tenía acá arriba. Delta E total igual a energía mecánica en B menos energía mecánica en A más la energía térmica que es Fk por H. Y eso tiene que ser 0. Y eso es lo que está aquí abajo. 0 igual a energía mecánica en B menos energía mecánica en A más energía térmica que es FkH. Sustituyen. Energía mecánica en B es un medio de M1 más M2 por la velocidad al cuadrado más la energía potencial de la masa 1 menos la energía mecánica en A, que es la energía potencial de la masa 1 más M2 E por H más un medio de Kx cuadrada y le suman la energía térmica que es FkH. ¿Y quién es Fk? Pues es mu-K por M1 por G por H. Y de ahí pues siguen, por ejemplo, ahí se dan cuenta que se elimina esta energía potencial gravitacional U1. Al estar restando, pues se elimina U1 menos U1 y le sobrevive un medio de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad al cuadrado menos M2GH menos un medio de Kx cuadrada más mu-K M1G por H. Y el problema lo que nos pedía era la velocidad. Aquí está, la velocidad de los bloques después de que el bloque es liberado. Y el bloque M2 ha caído a una distancia de 40 centímetros. Entonces yo quiero la velocidad. Pues de aquí puedo despejar. Velocidad al cuadrado es el 1 medio, pues se elimina, porque hay un 1 medio a ambos lados. Y entonces la velocidad al cuadrado es Kx cuadrada más G por H, que multiplica a M2 menos mu-K por M1. Y sobre M1 más M2. Si ustedes sacan raíz y sustituyen los valores de X, pues sería la distancia que recorre, ¿no? Que corresponde a la distancia también vertical. K es la constante del resorte, G la gravedad, H la altura, son los 40 centímetros. Las masas ya las conocemos el coeficiente de fricción. Entonces sustituyen todos esos valores, sacan raíz y obtienen que la velocidad es 1.95 metros por segundo. Y bueno, aquí como recordatorio, pues las fuerzas que estaban actuando sobre la masa 1 eran la normal, el peso, M1G, la fuerza del resorte que iba a la derecha, porque lo estábamos comprimiendo, y la fuerza de fricción que iba opuesta al movimiento. Entonces aquí, pues la fuerza de fricción era igual a mu-K por la normal, y la normal era M1G. Entonces, la fuerza de fricción era mu-K por M1G. Pero bueno, esta es la velocidad que tienen los bloques después de que se liberaron y de que la masa M2 cayó 40 centímetros. Entonces, lo único que hicieron fue aplicar conservación de la energía. Se dieron cuenta que no había fuerzas externas, por lo tanto se conserva la energía. Pero en esta conservación de energía, como había fricción, pues incluyeron, además de la energía potencial gravitacional, potencial del resorte y energía cinética, incluyeron una cosa adicional que fue la energía térmica por la fricción. Esa fue la única cosa que hicieron distinta respecto a lo que habíamos hecho en problemas anteriores. Y ya con eso, con la conservación de la energía, pudieron obtener la velocidad con la que se movían las
las masas M1 y M2. Son problemas, por ejemplo, en este caso, son problemas un poco más largos, pero siguen siendo muy sencillos. Es aplicar conservación de energía. O en todo caso, si el sistema no, si hubiera una fuerza externa actuando aquí, pues entonces aplicarían que el trabajo realizado por la fuerza externa es igual al cambio en la energía total del sistema. Bueno, ahora vamos a pasar a algo que es distinto. Es un tema nuevo y corresponde a la dinámica de un sistema de partículas. Entonces, antes, inicialmente, pues lo que uno analizaba es una partícula que ya sea una masa sobre una mesa o una partícula volando en el aire o lo que sea. Lo que uno hacía era analizar cuáles eran las fuerzas actuando sobre esa partícula o sobre esa masa. Entonces teníamos probablemente una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3, actuando sobre esta masa o sobre esta partícula. Y en ese caso inicial, cuando vimos las leyes de Newton, teníamos que la fuerza neta era igual a la masa por la aceleración, o lo que es lo mismo, la suma de fuerzas que estaban actuando sobre esa masa era igual a la masa de la partícula por la aceleración. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de partículas? Pues aquí vamos a tener una masa M1, una masa M2, una masa M3, una masa M4, hasta una masa Mn, probablemente, porque es un sistema de partículas. Y también tenemos un montón de fuerzas. Algunas están actuando sobre la masa M1, otras sobre la masa M2, otras sobre M3 y otras sobre M4. Algunas pueden estar actuando sobre cierta masa, mientras que otras no actúan sobre otra masa, por ejemplo M2. Es decir, puede haber un montón de fuerzas ahí jugando, algunas de las cuales actúan sobre algunas masas y otras no, y una combinación ahí de cuáles actúan sobre cuáles, ¿no? Pero al final es como un relajo de fuerzas actuando sobre un montón de pequeñas masas. Y uno lo que hace en estos casos es colapsar al sistema, o sea, nuestro sistema que está dado por nuestro conjunto de partículas, nuestro sistema de partículas. Uno lo que va a hacer es colapsar este sistema a algo que llamamos el centro de masa, que aquí ilustré en rojo. En rojo dibujé un punto y dibujé las letras CM por centro de masa. Y en ese caso es más fácil tratar a este sistema de muchas partículas mediante este concepto que llamamos centro de masa. Entonces, en analogía a lo que vimos para la segunda ley de Newton, cuando teníamos una masa o una partícula, vamos a tener en este caso que las fuerzas externas, o sea, todas este montón de fuerzas que están actuando sobre todas estas pequeñas masas, tienen que ser igual a ¿qué? En analogía a la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa, pero ¿la masa de quién? Pues la masa de todas las partículas, porque estamos analizando a todo este conjunto de partículas. Entonces, por eso ponemos M total. Y entonces las fuerzas externas aplicadas sobre el sistema o sobre el conjunto de partículas tienen que ser igual a la masa total. ¿Por quién? Por la aceleración. ¿Pero la aceleración de quién? Pues del centro de masa. Entonces, este centro de masa como que de alguna manera nos condensa todo el sistema a un solo punto. Y se puede ver como el lugar promedio de las posiciones de todas las partículas. Eso es como una manera de verse al centro de masa. Entonces, si tenemos un montón de partículas, vamos a tener que todas estas fuerzas externas que están actuando sobre el sistema tiene que ser igual a la masa del sistema total por la aceleración del centro de masa. Y en estos sistemas, cuando uno tiene movimiento de este tipo de sistemas, uno generalmente tiene movimiento del centro de masa más movimiento alrededor del centro de masa. Piensen, por ejemplo, en una rueda. Si ustedes están analizando el movimiento de la rueda de un coche, entonces se puede ver que
el centro de masa, o sea, imaginen que su sistema es toda la rueda, ¿no? Entonces, esa rueda está compuesta por un montón de, entre comillas, de partículas. Piensen que dibujan, que rayan con un plumón toda la rueda del coche y dibujan así un montón de puntos. Y ese es su sistema. Su sistema es todo ese conjunto de puntos. Entonces, ese sistema tiene asociado el centro de masa. En este caso, como es una rueda, pues el centro de masa va a estar en el centro de la rueda. Y cuando el coche se mueve, van a estar viendo que el centro de masa se está desplazando. Si el coche se está moviendo a la derecha, pues este punto, que corresponde al centro de masa, se está moviendo a la derecha. Pero además de esa línea recta que está dibujando, esa línea recta imaginaria, que está dibujando la trayectoria del centro de masa cuando se está moviendo la rueda a la derecha, además tenemos rotación, porque si nosotros dibujamos puntitos en toda esa rueda, entonces vamos a estar viendo puntos que están girando alrededor del centro de masa. Conforme esta rueda se está moviendo, vamos a ver cómo este conjunto de puntos están girando alrededor del centro de masa. Entonces, en general, el movimiento de estos sistemas de muchas partículas va a involucrar el movimiento del centro de masa más movimiento de las partículas alrededor del centro de masa. Piensen en otro ejemplo. Si ustedes toman una vara y están jugando con su perro, y al perro le gusta ir y atrapar la vara, o sea, ustedes avientan la vara y el perro la atrapa y se la regresa, pues si ustedes avientan la vara al perro, esta vara va a rotar en el aire. Entonces va a ser un movimiento más o menos como el que dibujé ahí. Y en este caso, pues su sistema de muchas partículas estaría conformado por, entre comillas, todas las partículas que conforman su barra, la varita que le aventaron al perro. Entonces, cuando ustedes avientan esta vara, el centro de masa sigue una trayectoria que es una parábola. El centro de masa de la varita que le aventaron al perro. Pero además, están pues todas estas, entre comillas, partículas que conforman la barra, y entonces todas ellas están rotando alrededor del centro de masa. Entonces aquí nuevamente se ve que hay dos movimientos involucrados, tanto el movimiento del centro de masa como el movimiento de rotación de las partículas alrededor del centro de masa. ¿Ya me escuchan? Como que se me fue el internet. Sí, se escucha. Ok, gracias. Bueno, entonces el centro de masa para un sistema de partículas es el punto que se mueve como si, y aquí hay dos condiciones. La primera, como si toda la masa del sistema estuviera concentrada ahí, y la segunda condición es como si todas las fuerzas externas estuvieran aplicadas ahí. Entonces, ese es el centro de masa. El punto donde aparentemente toda la masa del sistema está concentrada y donde todas las fuerzas externas están aplicadas. Ese es el centro de masa. Piensen aquí, por ejemplo, cuando tienen el origen está aquí a la izquierda, ¿no? Donde está el 0. Y aquí tienen un sistema de coordenadas X y Y. Entonces tienen que, respecto a este 0, hay una masa M1 ubicada a una cierta distancia X1 del origen, y luego tienen una masa M2 ubicada a una cierta distancia X2 del origen. Entonces, el sistema que están analizando ustedes es M1 más M2. Por lo tanto, va a haber una posición asociada al centro de masa de ese sistema, que vamos a llamar X centro de masa. No sabemos bien dónde se va a ubicar ese X centro de masa, porque M1 y M2 no son iguales. Si M1 y M2 son iguales, entonces el centro de masa va a estar ubicado justo a la mitad, pero aquí no necesariamente son iguales. Entonces vamos a colocarle una posición arbitraria que vamos a llamar X centro de masa, medida desde el origen, desde 0. Y como no sabemos dónde está, pues la colocamos ahí un poco más cerca de M1 que de M2, pero en realidad pues no sabemos dónde está. Y de esta posición del centro de masa a la masa M1 hay una distancia de 1.
Y de esta posición del centro de masa a la masa M2 hay una distancia de 2. Entonces, esto significa, o sea, dado este sistema compuesto por M1 y M2, vamos a tener que existe un punto entre estas masas tal que uno puede equilibrar el sistema si uno sostuviera al sistema desde ahí. O sea, piensen, por ejemplo, si yo de alguna manera pudiera colocar una pequeña barra de madera que une las masas M1 y M2. Si yo colocara mi dedo en el centro de masa, entonces el sistema estaría bien balanceado. Y a través de esta barra de madera yo podría mantener en equilibrio sobre mi dedo a las masas M1 y M2. Entonces, la masa 1 por la distancia D1 tendría que ser igual a la masa M2 por la distancia M2, por la distancia D2 para que estuviera en equilibrio. Esto quiere decir que la masa, bueno, M2 por D2 menos M1 por D1 tiene que ser igual a 0. Entonces, la posición del centro de masa sería X1 más D1. Si ven el dibujito acá arriba, X centro de masa es la suma de esta distancia X1, que es la distancia del origen hasta la masa M1, más la distancia D1, que es la distancia de la masa M1 a la posición del centro de masa. Entonces, X centro de masa va a ser X1 más D1, y por lo tanto, si ustedes despejan de aquí, D1 va a ser igual a X o posición del centro de masa menos X1. Y para la partícula o para la masa 2, vamos a tener que X2, viendo el dibujito, X2 es la línea horizontal roja más larga. X2 va a ser igual a X del centro de masa, que es la distancia desde el origen hasta el centro de masa, más la distancia de 2, que es la distancia desde el centro de masa hasta la masa M2. Eso es X2. De aquí ustedes pueden despejar D2 y va a ser igual a X2 menos X centro de masa. Entonces ya aquí tenemos dos expresiones, tanto para D1 como para D2. Y podemos sustituir estas expresiones en la ecuación 1. Y vamos a tener que la masa 2 por D2, que es X2 menos X centro de masa, menos M1 por D1, y D1 vale X centro de masa menos X1, tiene que ser igual a 0. Y ahí ustedes pueden distribuir los productos, entonces tienen M2 por X2 menos M2 por X centro de masa, menos M1 por X centro de masa, más M1 por X1, igual a 0. Entonces tienen que M1X1 más M2X2 igual a M1X centro de masa más M2X centro de masa. Y tienen entonces que M1X1 más M2X2, y del lado derecho pueden factorizar X centro de masa. Entonces tienen igual a X centro de masa por M1 más M2. Pero ¿qué es M1 más M2? Es la masa total del sistema, porque su sistema solo está compuesto por M1 y M2 en este caso. Entonces esa es la masa total, que vamos a llamar M mayúscula. Y esto quiere decir que M total por la posición del centro de masa tiene que ser igual a masa 1, posición X1, más masa 2 por la posición X2. Y de aquí pueden despejar la posición del centro de masa. Entonces X centro de masa es igual a M1X1 más M2X2 sobre masa total del sistema. ¿Y quién es masa total del sistema? Pues es M1 más M2. Entonces, si yo coloco, bueno, con esa fórmula ustedes ya obtienen la posición del centro de masa. En el numerador ponen los productos de las masas por las distancias al origen, X1 y X2,
Y en el denominador ponen la masa total, que es M1 más M2. Si yo coloco, ese es el caso general, ¿no? Cuando el origen está hasta acá, hasta la izquierda, y el origen no coincide, en ese caso, ni con M1 ni con M2. Pero si yo coloco el origen del sistema, ahora sí, de tal manera que coincida, por ejemplo, con la masa M1, pues entonces la masa M1 juega el papel del origen, y en ese caso solo va a haber una distancia, que es la distancia de entre la masa M2 y el origen, o la masa M1. Y en ese caso, siguiendo la expresión que obtuvimos arriba para el centro de masa, vamos a tener que la posición del centro de masa va a ser igual a M1x1, pero x1 es la distancia desde el origen hasta la partícula 1, pero si la partícula 1, en este caso particular, coincide con el origen, entonces no hay distancia x1, por lo tanto ese término es 0, y solamente sobrevive el término que contiene masa 2 por la distancia x2 sobre masa 1 más m2, masa m1 más masa m2. Y eso es igual a la masa 2 por la distancia sobre m1 más m2. En ese caso, entonces, donde coincide la masa m1 con el origen, el centro de masa, o la coordenada del centro de masa, va a estar dada por m2d sobre m1 más m2. Cuando no coincide el origen con ninguna de las masas, tenemos la expresión de arriba. El centro de masa va a ser m1x1 más m2x2 sobre m1 más m2. ¿Y qué pasa si yo tomo dos masas iguales? Si m2 es igual a m1, entonces, en este caso donde el origen coincide con la masa m1, vamos a tener que el centro de masa va a ser m1 por la distancia sobre m1 más m2, pero m1 y m2 son lo mismo. Entonces va a ser m1 por d sobre 2 veces m1. Entonces aquí se les elimina el m1 y les queda que el centro de masa va a estar ubicado a una distancia de sobre 2, o sea, justo a la mitad de la distancia que separa a ambas masas, que es justo lo que les decía acá arriba. Si uno tiene dos masas iguales y uno coloca una barrita de madera entre ambas, pues uno puede colocar el dedo justo a la mitad de la barra y eso va a equilibrar al sistema. Cuando las masas son iguales, pues esto aquí está en términos de ecuaciones, ¿no? Aquí está d sobre 2, la mitad de la distancia. Ahora, ¿qué pasa si, siguiendo ese mismo ejemplo, vamos a ver hasta dónde llegamos? ¿Qué pasa si yo, siguiendo este mismo ejemplo de donde teníamos una masa M1 y una masa M2 ubicadas a cierta distancia de algo que llamamos el origen, lo expandimos a algo más general como n partículas? Entonces, aquí vamos a tener una masa M1, una masa M2, una masa M3, etcétera, hasta una masa Mn, ubicadas cada una a una cierta distancia, x1, x2, hasta una distancia xn, respectivamente, de algo que vamos a llamar otra vez el origen, ubicado acá hasta la izquierda. Entonces, para todo ese conjunto de partículas, va a existir una posición que vamos a llamar x centro de masa. Y la masa total de este sistema va a ser m1 más m2 hasta la masa mn. Si acá arriba nosotros ya habíamos visto que la masa total por la posición del centro de masa era igual a la masa 1 por la posición x1 más la masa m2 por la posición x2. Esto cuando teníamos dos partículas. Pues entonces cuando tenemos n partículas, vamos a tener que la masa total por la posición del centro de masa va a ser igual a m1x1 más m2x2 más m3x3 más hasta mnxn. O sea, la masa total por la posición del centro de masa va a ser igual a la suma de L igual a 1 hasta n de mlxl. Y de aquí ustedes pueden despejar la posición del centro de masa va a ser igual a la suma
desde L igual a 1 hasta N de MLXL sobre la suma desde L igual a 1 hasta N de las ML. Y esta es la posición del centro de masa cuando tenemos muchas partículas en una dimensión. Pero las cosas generalmente son más interesantes que una dimensión. Entonces, uno puede tener un montón de partículas en 3 dimensiones. ¿Y qué pasa en ese caso? Pues en ese caso vamos a tener una masa M1, que estaría, por ejemplo, acá abajo, una masa M2, que estaría, por ejemplo, aquí a la izquierda, una masa M3 a la derecha, hasta una masa, bueno, y aquí M4, M5, etcétera, hasta una masa MN ubicada, por ejemplo, aquí en la esquina inferior derecha. Cada una de estas masas tiene asociado un vector de posición respecto a un origen, el origen de coordenadas en este sistema R3. Y además, pues debe existir un centro de masa, que aquí yo dibujé con el vector azul, y le puse aquí CM. Debe existir un centro de masa, pues que tiene asociado un vector R centro de masa, que va del origen a este centro de masa. Entonces, el centro de masa se localiza o está determinado por el vector de posición R centro de masa. ¿Y quién es este vector de posición R centro de masa? Pues es un vector que tiene 3 componentes. Uno en la dirección X, que vamos a llamar X centro de masa en la dirección Y. Otro en la dirección Y, que va a ser Y centro de masa en la dirección J. Más otro en la dirección Z, que va a ser Z centro de masa en la dirección K. Y análogamente, cada vector pues tiene 3 componentes en el espacio. Por ejemplo, el vector R1, que localiza a la masa M1, tiene asociado un vector X1Y más Y1J más Z1K. La masa M2 tiene asociado un vector R2, que es X2Y más Y2J más Z2K. Y el vector que localiza a la masa N tiene asociado un vector Rn. O sea, la masa Mn tiene asociado un vector Rn que tiene como componentes Xn en la dirección Y, más Yn en la dirección J, más Zn en la dirección K. Entonces, así como hicimos acá arriba, aquí que la masa total por la posición del centro de masa era igual a M1x1 más M2x2 más M3x3, etc. Pues acá igual. La masa total por la coordenada Y del centro de masa va a ser M1Y1 más M2Y2 más hasta MNYN. Y de aquí uno puede despejar la coordenada Y del centro de masa como la suma desde L igual a 1 hasta N de MLYL sobre la suma desde L igual a 1 hasta N de ML. Para Z, uno puede hacer lo mismo. Masa total por la coordenada Z del centro de masa igual a M1Z1 más M2Z2 hasta MNZN. Y de ahí uno puede despejar la coordenada Z del centro de masa y obtener que la coordenada Z del centro de masa es la suma desde L igual a 1 hasta N de MLZL sobre la suma desde L igual a 1 hasta N de ML. Y bueno, aquí ya no escribí explícitamente la expresión correspondiente para MX centro de masa, pero pues es justo lo que hicimos acá arriba, ¿no? Es esta. M por X centro de masa igual a toda esta suma, y de aquí uno despeja cuánto vale X del centro de masa, y vale pues este cociente de sumas que está aquí encerrado en rojo. Entonces esa sería la expresión para la coordenada X del centro de masa, y estas otras dos, YCM y ZCM, serían las correspondientes para las coordenadas Y y Z del centro de masa. Entonces, en general, la masa total por la posición total, o sea, el vector R centro de masa, va a ser igual a la masa total
por el vector X centro de masa en la dirección Y, más Y centro de masa en la dirección J, más Z centro de masa en la dirección K. ¿Y eso a qué es igual? Pues nosotros ya tenemos las expresiones. Entonces, la masa total por el vector de posición del centro de masa tiene que ser igual a la masa, que es la suma de L igual a 1 hasta N de ML, por la posición X del centro de masa. Pero ¿cuál es la posición X del centro de masa? Es esta expresión que tenemos acá arriba. Este cociente. Y si se fijan, este cociente multiplicado por la masa total, pues la masa total es igual al denominador. O sea, la masa total es la suma desde L igual a 1 hasta N de ML. Pues entonces eliminan la masa total con este denominador en esta expresión y solo les sobrevive la parte de la suma del numerador. Entonces, la masa, y eso para cada una de las direcciones. Entonces, la masa total por el vector de posición del centro de masa va a ser igual a la suma desde L igual a 1 hasta N de ML XL en la dirección Y, más la suma desde L igual a 1 hasta N de ML YL en la dirección J, más la suma desde L igual a 1 hasta N de ML ZL en la dirección K. Otra vez, recuerden que aquí se les eliminó la parte de la masa total. Y pueden factorizar de aquí ustedes la parte de las sumas y tener que esto es igual a la suma desde L igual a 1 hasta N de ML, que multiplica a XL en la dirección Y, más YL en la dirección J, más ZL en la dirección K. Pero ¿qué es esto que está dentro del paréntesis? Pues es precisamente el vector de posición para cada una de las partículas. Entonces es el vector de posición RL. Por lo tanto, la masa por el vector de posición del centro de masa va a ser igual a la suma desde L igual a 1 hasta N de ML multiplicando a RL. Y de aquí uno ya puede obtener la expresión para la posición del centro de masa en 3D. Va a ser igual a la suma desde L igual a 1 hasta N de ML RL, donde RL es el vector de posición que ubica a la partícula L, o a la partícula con masa ML, y dividido entre la suma desde L igual a 1 hasta N de ML, que es justo la masa total. Entonces, esa es la posición del centro de masa para un conjunto de partículas que están en 3 dimensiones. Si se fijan, la expresión es la misma, solo que aquí, pues, en vez de utilizar distancia como tal, ya utilizamos vectores que ubican la posición de cada partícula. Y antes de entrar, para entrar en un ejemplo concreto la siguiente clase, rápidamente vamos a ver qué pasa cuando tenemos un objeto. Si se fijan, aquí eran partículas volando en el espacio. Una masa M1, una masa M2, una masa M3, hasta una masa Mn. Pero ¿qué pasa si ya tengo un objeto, un continuo? Puedo tener aquí un objeto, o sea, una distribución de masa, y en este caso, pues vamos a tener que, como siempre, la masa total, o sea, imaginen que tienen este volumen aquí, y que pueden dividir en elementos infinitesimales de masa a todo este volumen. Y cada elemento infinitesimal de masa, pues está determinada su posición por un vector RL. Y también esta distribución de materia continua va a tener una posición del centro de masa dada por el vector R centro de masa. Siguiendo lo que hicimos arriba, tenemos que masa total por la posición del centro de masa va a ser igual a la suma sobre L de todos los ML, cada elemento infinitesimal de este volumen, multiplicado por el vector RL, que es la posición de cada elemento infinitesimal que conforman a este volumen RL. Entonces tomamos elementos infinitesimales de masa y hacemos que este delta ML tienda a 0. Cuando hacemos que delta ML tienda a 0, pues entonces ya tenemos el continuo completo. Y en este caso, entonces, la masa total por el vector de posición del centro de masa va a ser igual a la suma sobre L de ML RL
pero cuando ml tiende a 0, esta suma se convierte en una integral. En una integral de r de m, o sea, la posición para cada elemento infinitesimal de masa. Y como aquí tenemos un continuo, una distribución continua de masa, pues ya sea que sea un elemento volumétrico, un elemento de área, o sea, algo en 2D, o incluso un elemento de línea, vamos a tener que la densidad volumétrica es la masa sobre el volumen, o la densidad de área sería la masa sobre el área, o la densidad de línea sería la masa sobre la longitud. Pero en este caso, imaginen que tenemos un elemento volumétrico, entonces tenemos que la masa por la posición o por el vector del centro de masa va a ser igual a la integral. En vez de la suma, como ya es un continuo, va a ser la integral sobre todo el volumen de los vectores R por el diferencial de masa. Pero si utilizo esta definición para ρ igual a masa sobre volumen, pues el diferencial de masa va a ser igual a ρ por el diferencial de volumen, despejando de aquí. Entonces, por eso pongo la integral de la R por ρ por dB. Y esto es una integral sobre un volumen, por lo tanto es una integral triple, o sea, en 3 direcciones a lo largo de x, de y y de z. Y es una integral entonces de R por ρ, que depende de la posición, porque a lo mejor no es una densidad constante, a lo mejor es más denso en ciertas zonas, por lo tanto depende de la posición. Y el diferencial de volumen es de x, de y y de z. Si yo tuviera área, entonces tendría una doble integral. Sería una doble integral de R por un sigma, que es la densidad por unidad de área, que también dependería de la posición, por el diferencial de área, que sería de X o de Y. O si yo tengo la longitud, por ejemplo un cable, un continuo de una distribución de masa en una dimensión sería, por ejemplo, un cable. Entonces, si yo tengo un cable, tendría que hacer una integral sencilla a lo largo del cable de la posición multiplicando a la densidad por unidad de longitud, que es lambda, que depende de la posición, si la densidad no es uniforme en el cable, multiplicado por la diferencial de longitud, que es de S. Entonces, de esta manera ustedes obtienen la posición del centro de masa para distribuciones de masa, ya sea volumétricas, en 2D de área o en una dimensión de longitud, por medio de integrales. Y finalmente, para objetos simétricos que sean uniformes, o sea, cuya densidad no varíe con la posición, el centro de masa pues estaría en el centro de simetría de estas figuras. Por ejemplo, si ustedes tienen un disco, el centro de masa va a estar, si la densidad del disco es uniforme, el centro de masa va a estar en el centro del disco. Si tienen un cuadrado, como una hoja de papel cuadrada, con densidad uniforme, el centro de masa va a estar en el centro del cuadrado. Lo mismo para un triángulo o lo mismo para un rectángulo. Entonces ya ustedes saben cómo calcular el centro de masa cuando tienen un conjunto de partículas separadas, tanto en 2D como en 3D o como 1D o como sea, como si tienen una distribución de materia en 2D, en 3D o en 1D. En este caso, cuando tienen una distribución de materia, lo único que necesitan es calcular la integral de la distribución de masa y listo. Con eso tienen ya el centro de masa, dividiendo obviamente entre la masa total. Entonces ya en la siguiente clase vamos a ver ejemplos. Y bueno, nos vemos el lunes. Si tienen duda me preguntan ahorita. Y si no, nos vemos el lunes. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? ¿No nos podrá compartir los PDF en el Classroom para también ir apoyándonos para hacer la tarea? Sí, hoy les subo todo lo que no les subí de estas 2 clases de esta semana. Sí, gracias. Bueno, hasta luego.